Así que Jorge, con absoluta franqueza, es una alegría enorme que estén con nosotros, es un orgullo personal y un agradecimiento a las autoridades que me hayan dado esta oportunidad de vivir este magnífico momento y bueno, y la gran expectativa de escucharte. Sí, muchas gracias. Me sorprende, yo soy muy vulnerable emocionalmente, pero me estoy portando bien. Con todo esto, mi vulnerabilidad se multiplica, pero voy a hacer fuerza para seguir portándome bien. Estoy muy agradecido, estoy orgullosísimo de lo que vi. Es una situación paradojal, porque como efectivamente estuve en los inicios de esta facultad y después tuve muy pocos contactos, así que yo agradezco mucho a las autoridades actuales y esta placa tiene para mí un valor muy grande. Posiblemente tuve poco contacto porque fue tan traumático lo que sucedió después. Cuando nosotros habíamos creado la universidad, lo recordábamos con el señor decano, con el primer rector que era aquí de la zona, gente, vecinos muy bien intencionados, y vinimos un grupo de Buenos Aires. Yo me tomé el tren en Constitución, siempre cuento con el decreto en el bolsillo, y empezamos a trabajar en la biblioteca Mentruit. Ahí empezó a funcionar el rectorado. Bueno, ahí salimos a negociar con las escuelas de la zona para empezar las clases. Hicimos un elenco de profesores que naturalmente veníamos de Buenos Aires, no teníamos esta riqueza que hoy tiene la universidad de tener graduados tan importantes, no había nada. Y bueno, y esto después fue lamentablemente interrumpido por la situación verdaderamente dramática que vivió el país a partir del año 1973. Nosotros vivimos acá, en primer momento la violencia montonera, que fue terrible, y después la violencia de la AAA, casi simultáneamente. Así que nosotros nos fuimos, nosotros no éramos ni somos el primer rector, que fue Vinelli, luego fue reemplazado por Pedro Bustos, un excelente, lamentablemente murió muy joven, un excelente rector, pero nosotros no somos, ni hemos sido nunca, y yo nunca seré un hombre de la violencia. En todo caso, la violencia yo la uso con la palabra, por decir violencia, a diálogos a veces, digamos, enardecidos que uno puede tener desde un punto de vista académico. No conozco otro tipo de violencia. Así que es posible que por eso. Sin embargo, en Buenos Aires, bueno, me echaron en la época del gobierno militar, estuve fuera de la universidad, y la época que él recuerda es cuando me reincorporan con la ley Stumbring, y después gano mi concurso como titular y tuve el honor de ser elegido miembro del Consejo Superior de la universidad. Es la época un poco posterior a la que él se refiere. Pero vamos al tema que hoy me ocupo. Insisto, reitero el agradecimiento, es una noche inolvidable para mí. Yo trabajé de dos cosas en mi vida, únicamente de dos cosas. De profesor universitario, allá en la UBA soy titular consulto. Bueno, estuve en Lomas, estuve en bastante tiempo en la Universidad Nacional del Sur, y de empresario. De empresario, y la carrera, digamos, comienza allá en Parque de los Patricios, que es la capital mundial del fútbol, con el mejor equipo de fútbol del mundo, que con algún problemita grave últimamente, pero del que saldremos sin ninguna duda, si Dios quiere, todos los dioses del mundo y algún componente de la magia nos ayuda. Bueno, ahí tenemos, yo me había recibido, estaba recibiéndome, yo hice toda mi carrera sin estudiar. Mi viejo era un pequeño empresario que afortunadamente tenía un buen ingreso y sin trabajar, bueno, valga el fallido. No, sin trabajar. Al contrario, siguiendo un mandato paterno. Estudié mucho, terminé con un promedio muy alto en la UBA, esa etapa de oro de la Universidad de Buenos Aires, que es interrumpida por este asesino que se llamó Juan Carlos Onganía, que con la noche de los bastones largos termina con una etapa maravillosa de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, me recibí y yo tenía vocación empresaria, y ya entro en tema. Yo creo que un componente imprescindible de la empresa familiar es la vocación empresaria de la familia empresaria. Mi abordaje de este tema, yo tengo 4 libros escritos y ahora estoy trabajando hace 2 años y pico en un ensayo sobre lo que yo denomino la familia empresaria y la empresa familiar.
Yo hace 8 años que trabajo con Santiago Kodasblov, con el filósofo, en un grupo muy intenso, y de ahí aprendí de Santiago el género del ensayo, que es un género maravilloso porque a uno le permite no pontificar. Es un género para humildes, porque el que ensaya dice eso: yo estoy ensayando, esto que digo seguramente es muy cuestionable y me encantaría que lo fuese. Estoy trabajando ya hace 2 años sobre este tema. Originalmente iba a trabajar sobre el Premio Nacional de la Calidad. Yo presido la institución que otorga el Premio Nacional de la Calidad, pero estos libros que él recuerda con afecto y con respeto hoy no me emocionan. Hoy me emociona mucho más aquello en lo que yo pongo pasión, y en la empresa familiar vengo poniendo pasión y espero todavía seguirla poniendo durante mucho tiempo. La empresa nace entonces con este arreglo con mi viejo, que tenía 4º grado y había trabajado durante 20 años manejando un camión, que tenía cierta reserva económica, y ahí hacemos nuestra primera tarea empresaria. Construimos una estación de servicio en la calle Caseros y Jujuy. Es una estación que, bueno, hace muchos años que nosotros no tenemos nada que ver con ella, hoy está cerrada, pero tuvo un éxito empresario importante. De ahí, como éramos camioneros, ampliamos la flota de camiones que teníamos, hacíamos transporte de corta distancia en ese momento, íbamos desde el depósito central del único cliente que teníamos, que mi viejo llamaba la Dunlop, y que es Dunlop Tire Company, que en ese momento era una empresa con mucha presencia en el mercado del neumático, y trasladábamos los neumáticos desde la fábrica, porque se le fabricaba Goodyear, hasta el depósito central en la calle Ingeniero Huergo 1433, y de ahí a los ferrocarriles. Llega un momento en que esto no podía ser así, entonces nos desafían pidiéndonos que lo lleváramos directamente a las sucursales del interior del país. Ahí es un hito importante, un paso importante hacia adelante. Creamos una pequeña flota de camiones, pero ahí empieza la creatividad y la innovación. En lugar de manejarnos exclusivamente con nuestros camiones, hacemos alianzas con transportistas del interior que tenían mercadería de bajada, y entonces nosotros lo proveíamos de la mercadería que íbamos hacia el norte. Bueno, uno de los problemas, y sigo en el tema de la empresa familiar, uno de los problemas de la empresa familiar, uno de los tantos problemas, es la inflación. La inflación, que es un azote que, no tengo ninguna duda, que castiga fundamentalmente a los desposeídos, es una transferencia permanente de ingreso que castiga fundamentalmente a los sectores populares. A los pequeños empresarios también los castiga, porque por un lado la necesidad de actualizar sus tarifas con una capacidad de negociación tan débil frente a costos indominables y que crecen mucho, es lo que está pasando en este momento. Y por el otro lado, cuando logran esto, ¿qué hacer con sus excedentes financieros? Este era es un tema que a nosotros nos preocupó mucho de entrada, y que, bueno, afortunadamente por mi formación profesional pude enfrentar y seguimos enfrentando. La empresa nuestra tiene 75 años, la fundó mi padre antes de que yo naciera, pero yo estoy en ella hace 50 años, y este ha sido un problema, y es un problema fundamental de las empresas familiares. ¿Cómo lo resolvimos nosotros? Ladrillos. Entonces ahí en Parque de los Patricios, primero construimos garajes, que era lo que nos permitía estos excedentes económicos. Teníamos apoyo bancario, pero para una pyme nunca fue tan generoso. Construimos 2 garajes, uno en Belgrano y otro en Caballito. En uno de ellos después pudimos hacer un edificio arriba, pero seguíamos afortunadamente con esta necesidad de qué hacer con nuestros excedentes. Uno de los secretos, yo estoy muy en contra. Yo vengo, como diría uno de mis hijos, con un planteo iconoclasta con relación a las empresas familiares. Quiero criticar los enfoques tradicionales que se hacen para encarar al tema de la empresa familiar. Yo estoy totalmente en desacuerdo con aquellos que dicen que la primera generación la crea, la segunda generación la desarrolla y la tercera generación la funde. Me parece absolutamente injusto, que no tiene nada que ver con la realidad. Las empresas familiares en el mundo
contribuyen con porcentajes importantes a los diferentes productos brutos internos. En Argentina no cabe ninguna duda, casi todas las grandes corporaciones comenzaron con empresas familiares, y vayan a decirle a ustedes, a estas empresas familiares exitosas, que la tercera generación la fundió. La puede fundir la primera, la puede fundir la segunda, la pueden fundir a los bancos, como ha sucedido recientemente, gente muy capacitada, pueden llevar a la quiebra a grandes corporaciones que no son de empresas familiares. No tiene nada que ver esta cuestión de las generaciones con el éxito, ¿no?, de una empresa. Bueno, de allí empezamos a construir algunos edificios en Parque de los Patricios. Es un lugar, bueno, yo hace años que no vivo allí, sigo teniendo alguna simpatía importante, pero ahí construimos varios edificios con un sistema que era: comprábamos un terreno e inmediatamente constituíamos un consorcio. Entonces, quienes compraban departamentos empezaban a aportar y hacíamos una obra lenta. Terminábamos un edificio de pronto de 3.000 metros en 40 meses. Íbamos administrando la construcción con el ingreso financiero, no nos endeudamos, y eso además nos posibilitaba a nosotros invertir en esos edificios. En esos edificios, con el pozo, también comprábamos departamentos. Entonces, nuestras empresas, otro secreto de las empresas familiares, cuando hay una familia empresaria previa, con seguridad, que hay una administración conservadora en el mejor sentido del término de los recursos, porque las empresas familiares, cuando surgen de una familia empresaria, no se manejan en general en sus orígenes con grandes capitales. Entonces hay una cultura de cuidar el mango y de preocuparse, entre otras cosas, por este deterioro, por cubrirse de este deterioro. Ahí construimos varios edificios, fuimos capitalizándonos sin prisa y sin pausa. Yo digo siempre que nosotros hemos crecido haciendo negocios, nunca negociados. También digo que porque no me lo ofrecieron, porque la verdad es que no sé lo que hubiera hecho, pero debo confesar que por algo será que a mí nunca, a mí ni a mis hijos, nos han ofrecido negociados. Lo que un amigo mío, Amadeo Vázquez, llama empresarios que no lo son sino traficantes de influencia. Yo nunca aprendí ese negocio. Lo que aprendí es a ser un empresario schumpeteriano, el empresario que crea valor, que forma gente. Nuestra empresa es una empresa de formación. Buena parte de quienes dirigen, incluso aquí está Exologística, un paso de acá, quienes la dirigieron se han capacitado en mi empresa, y quienes hoy están en corporaciones internacionales que operan en el país. Entonces, ¿cómo sigue la historia? Construimos varios edificios, pero lo nuestro era el camión. Es decir, teníamos una vocación. Esto, en este trabajo que estoy escribiendo, aparentemente tiene que ver con alguna generación anterior. Mi abuelo, pobre, el padre de mi padre, que era carrero, manejaba un carro. Venimos con mi bisabuelo, era herrero, herreaba, ponía herraduras, erraba, ¿no? Debería ser el verbo, erraba caballos. Bueno, lo nuestro era el camión. Así que una vez que recorrimos todo esto, que ya habíamos tenido una capitalización interesante en ladrillos, que era lo que se podía hacer en ese momento, vemos el desafío de ampliar nuestra tarea como transportistas. ¿Pero qué hicimos? No crecimos comprando más camiones, no crecimos facturando más transportes, crecimos agregándole valor a lo que originalmente era el servicio pelado de transporte. Vecinos a ustedes está lo que hoy es Bristol, era en aquellos años Firestone, en Lavallol. Era un cliente nuestro, y de pronto nosotros intuitivamente, parte de estos excedentes económicos sirvieron para que nos compráramos un pequeño depósito. ¿Por qué compramos un depósito? No lo sé. Un depósito de 1.500 metros. Hoy tenemos propios, bueno, les voy a contar nuestra última inversión, pero entre propios y ajenos operamos en 120.000 metros cubiertos, de los cuales son de nuestra propiedad 70.000. Eran 1.500 metros. 1.500 metros que lo teníamos vacío. Ahí a un paso siempre dentro de la capital mundial del fútbol, vacío. Y los camiones. Y el cliente que nos pide en un momento determinado, ¿por qué
en aquel tiempo, hoy usted sabe que el servicio de transporte de cargas en todos los casos, bueno, hoy tenemos otro tipo de protecciones con controles satelitales, pero los productos, algunos de los productos que nosotros transportamos, hay custodia armada, a veces hasta 2 custodias. Nos robaban neumáticos muchísimo, llegaron a robarnos 3 camiones por día. Y las corporaciones no querían contratar directamente ellos a la custodia, los servicios, digamos, las empresas de custodia provienen de gente de las Fuerzas Armadas retirados o policías, hoy contratan porque algunas de ellas son grandes organizaciones. Entonces nos piden que contratemos nosotros la custodia. Contratamos la custodia y dicen, bueno, ¿por qué no incluyen en la tarifa de transporte el costo de la custodia? Cosa que además, desde un punto de vista estrictamente, todavía no hablábamos de logística diría yo, es ideal porque uno va armonizando el servicio del transporte con el de la custodia. Y bueno, pero ¿por qué no hacen una cosa? Ya que pueden hacer esto, ¿por qué no incluyen el seguro? Porque nosotros estamos atados a brokers internacionales que nos encarecen el servicio. Entonces salimos nosotros a contratar a las mismas compañías, pero nos, digamos, quitando la intermediación del broker, y armamos una sola tarifa. Una tarifa que incluía el transporte, la custodia y el seguro, y ofrecemos, por una determinada circunstancia, no tengo mucho tiempo, servicios de transporte, de almacenamiento en estos 1500 metros. Nos dan todo esto, y ahí yo me entero que eso se llamaba logística, porque en el país no había este servicio. Bueno, viajamos a Estados Unidos, participo de los congresos que ya en Estados Unidos este sector de la economía había crecido bastante, del Council of Logistics Management, y bueno, empezamos a decir que en Argentina hacíamos logística, porque hacíamos logística y hacemos logística. Hoy hay muchas empresas que se denominan fulanito logística, incluso internacionales. Nosotros hacemos, y ahora les voy a comentar, operaciones logísticas complejas en el ámbito nacional. En el ámbito nacional, nunca nos internacionalizamos. Y ahí viene el primer contrato importante de tercerización logística que se hizo en el país, que lo hizo Refinerías de Maíz en el año 1988. Nosotros alquilamos en ese momento un predio en Escobar, lo adecuamos, pusimos hasta la última moneda y lo adecuamos y fuimos ahí con la operación de Refinerías de Maíz, que es la empresa que luego fue comprada por Unilever, ¿no es cierto? Era líder en el mercado de alimentos en Argentina. Bueno, y ahí empieza nuestra carrera en logística, carrera que siempre estuvo caracterizada por mucha creatividad. Y aquí están, para volver al tema de la empresa familiar, aquí hay componentes importantes que caracterizan a la empresa familiar, que quiero enumerar algunos, tenemos muy poco tiempo. Esto algún día que quieran hacemos algún encuentro mucho más largo sobre el tema de la familia empresaria y de la empresa familiar. Como decía, tengo una posición un poco iconoclasta con relación a la forma tradicional que se encaran o las formas tradicionales que se utilizan para encarar el tema de la empresa familiar. Por eso que este ensayo tiene que ver con la familia empresaria y la empresa familiar. El componente fundamental de la empresa familiar es la familia. Fundamentalmente hay que ver, hay que tratar de analizar, y cuando uno tiene que operar, y cuando uno tiene que intervenir, y cuando uno tiene que trabajar en ese ámbito, tiene que ser consciente de que eso es una familia. Que la empresa familiar, no quiero decir que todas las familias puedan tener vocación empresaria, pero cuando hay vocación empresaria, que no tienen por qué ser todos, puede ser uno, yo tengo, no sé si la suerte, pero mis 3 hijos tienen vocación empresaria, digo porque no es fácil, digamos así, pero los 3 con perfiles muy distintos y con profesionales jóvenes y de carácter son entrepreneurs, digamos. La empresa familiar tiene la complejidad de la familia. Creo que todos los que estamos acá sabemos lo complejas que son las relaciones familiares. Esto debe ser tenido fundamentalmente en cuenta. Hay un escritor, mejor dicho, un científico argentino que se llama Canciper, que tiene un libro con un enfoque psicoanalítico que habla del complejo fraternal.
Las relaciones entre los hermanos son complejas. ¿Quién no? Algunos desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad de vivirlas en su complejidad, pero las relaciones entre los hermanos son complejas. Las relaciones filiales son muy complejas. Las relaciones familiares son complejas. Entonces, los enfoques tradicionales que se utilizan y que se enseñan en las universidades, creo que tienen el error de ir antes que nada a la empresa y tratar de darle a la empresa familiar un tratamiento prioritariamente empresario, imprescindible, porque uno puede entender, puede operar. Yo hace años que estoy trabajando fuertemente en un proceso sucesorio que afortunadamente es muy prometedor, pero verdaderamente el tema pasa prioritariamente por eso, y quien no puede tener puede hacer una lectura lo suficientemente sesgada para entender que estamos frente a situaciones familiares en la empresa familiar, se equivoca. De ahí que critico dos posiciones, yo te diría extremas, dos posiciones desde las que pretenden enfocar la empresa familiar. Muchos de ustedes conocerán el famoso tema del protocolo. Es decir, hay quienes con una corriente, yo diría proveniente fundamentalmente desde la Facultad de Ciencias Económicas. Algunos de los principales precursores han sido profesionales exitosos en las empresas de asesoramiento o de auditoría, y proponen algo que se llama el protocolo. No sé si alguno de los presentes conoce el protocolo. El protocolo es un acuerdo que se hace entre los miembros de la familia con la presencia del líder. Después quiero hablar del liderazgo en las empresas familiares, y que llegan a un acuerdo y que lo escriben, y que es un acuerdo a veces tan meticuloso, tan detallista, que hasta decide qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las cualidades y las exigencias de las generaciones futuras para formar parte de la familia, para estar o no en el directorio, si tienen que estudiar o no, si tienen que estudiar acá o afuera, si tienen que empezar en la empresa familiar o hacer una experiencia afuera. Esto parte de un supuesto que no merece ni siquiera ser criticado, y es suponer que el comportamiento humano puede resolverse escribiendo 4 carillas. Pobre Freud, quedaría totalmente out de lo que ha sido un pensador maravilloso del siglo XX. Todo el enfoque de la psicología, de la psicosociología, de la sociología. ¿Cómo suponer que porque uno escribe 4 carillas resolvió los complejos problemas familiares? Ojalá. Yo tengo una mujer que me acompaña y que me acompaña desde que era decano en Lomas. Tengo 3 hijos, 8 nietos. Ojalá estaríamos dispuestos a escribir no 4 carillas, 20, pero no es así. Las relaciones de afecto, de amor, de competencia, de celos de la familia no se resuelven escribiendo papeles, porque tampoco se resuelve en la corporación. Es como decir que frente, supongamos, a una situación tan crítica como la que vivimos internacionalmente y en Argentina, todo se resuelve hacia el directorio, bueno, hace un retiro de una semana y escribe 22 carillas y ahí se resuelve todo. En el mundo de los negocios, y sobre todo en el de las empresas familiares, el esfuerzo es artesanal. No existen recetas. Hay que ir trabajando día a día, ensayo, error, aciertos, logros, frustraciones, y así se va construyendo. Esto es un extremo, que yo creo que proviene fundamentalmente del enfoque provenientes de la Facultad de Ciencias Económicas, porque el protocolo, en definitiva, es un manual más. Es un instrumento que uno podría categorizarlo dentro de lo que eran los organigramas y los instrumentos tradicionales que hoy en administración cuestionamos severamente. En el extremo contrario está el enfoque psicoanalítico, por así decir. Aquellos que suponen que los temas de la empresa familiar pueden resolverse en una sesión psicoanalítica. Yo tengo un enorme respeto por el psicoanálisis, pero para manejar mi empresa no alcanza. Hay determinadas circunstancias que son muy válidas desde un punto de vista psicoanalítico. Además, ¿qué significa psicoanálisis? Significa cosas tan distintas.
pero el tupé, la pretensión de resolver desde una especialidad algo tan complejo, tampoco sirve. Mi maestro y amigo, Santiago Kodavlov, habla de la nueva ignorancia. La nueva ignorancia es la ignorancia del especialista. Digamos, la nueva ignorancia es aquel que desde una especialidad pretende pontificar acerca de todo. ¿No es cierto? Y esto es la nueva ignorancia. Esto es muy frecuente, también es muy frecuente en nuestra profesión. ¿No es cierto? Nosotros vivimos permanentemente frente a veces situaciones complejas desde un punto de vista empresario, quienes por ahí desde el sector de finanzas pretenden resolver problemas de la empresa o desde del sector de comercial, y sabemos que la realidad empresaria es mucho más compleja. Lo que verdaderamente es imprescindible es una tarea artesanal en la empresa familiar. ¿A qué llamo artesanal? Yo llamo artesanía, con el mayor de los respetos, a la posibilidad de aprovechar los mejores componentes teóricos, que no son para nada desechables, pero con una lectura adecuada de la realidad. Una de las características de este trabajo que estoy escribiendo es la heterodoxia. Si yo soy un enemigo de la ortodoxia, yo creo que la ortodoxia, particularmente en este ensayo, creo que aplicada a la empresa familiar es lamentable. Como realmente yo llamo ortodoxia a la lectura única, al pensamiento único. Llamo ortodoxia a la receta. En cambio llamo heterodoxia a quienes podemos o estamos desafiados a ir leyendo la realidad y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia con la mayor fundamentación teórica, con la mejor preparación posible, pero sin la rigurosidad de la receta. Entonces yo creo que en la empresa familiar el desafío es este. Por supuesto que es imprescindible en una determinada etapa, sobre todo en sus primeros 60, 70, 80 años, presencias de liderazgos efectivos. Aquí yo les cuento mi experiencia. Mi padre, bueno, me acompañó pocos años y bueno, cuando yo ya me recibí y empezamos a manejar estos negocios, hizo una delegación masiva en mí, y así que su participación, si bien fue importante y sus valores están presentes en nuestra empresa, en mi comportamiento, en el de mis hijos, el componente ético es algo que después voy a mencionar hablando del legado, fundamental, pero la responsabilidad la tuve yo y ejercí un liderazgo muy activo. Debo reconocer que no lo democrático que me hubiera gustado y que hoy, tampoco hoy ya no tengo ese liderazgo, después lo voy a comentar, pero un periodo de un liderazgo autoritario, pero con un autoritarismo paternalista, digamos así, que no crean que es tan inocuo y tan inofensivo, pero era lo que podía hacer, era lo que hice, no había espacio, no estaba yo capacitado para poder ejercer una forma de liderazgo que pude ejercer después. Es imprescindible en la empresa familiar. Es imprescindible durante un periodo de tiempo que haya un liderazgo en el mejor sentido del término, que por supuesto debiera tender a una participación importante. Y con los años, afortunadamente, pude lograr esta conversión por una cuestión de maduración personal. Yo creo que naturalmente la empresa familiar o la familia empresaria está muy teñida por el perfil de sus componentes. Yo creo realmente que amar la literatura, la música, que a uno le guste el teatro y la ópera, ayuda muchísimo en la familia empresaria. No quiero decir que sea imprescindible, pero son componentes como todo en la vida. No es imprescindible ser hincha de Huracán. Esto es recomendable, pero puede uno subsistir sin ser hincha de Huracán. No se puede ser hincha de San Lorenzo, eso seguro, esto está prohibido. Y esto le va dando un perfil. El tema liderazgo es un tema importante, pero es un tema que no se imposta. ¿Está o no está? Para que haya una empresa familiar, tiene que haber una familia empresaria. Esta familia empresaria tiene que tener determinadas características que no están enumeradas, no surgen de un inventario, surgen de determinadas circunstancias vitales que, primero, digamos, para que haya una familia empresaria
tiene que haber mucho commitment. No encuentro una palabra en castellano que pueda traducir esto. Commitment significa preocupación. Los miembros de la empresa familiar, los miembros de la familia empresaria, para poder ser una empresa familiar, tienen que preocuparse. Y preocuparse no tiene horario. No quiere decir que haya que matarse. Mis hijos, afortunadamente, trabajan muchísimo menos que yo, y yo trabajé muchísimo menos que mi padre. Pero hay una preocupación permanente. Hay algo que es muy difícil que se dé en corporaciones que no son familiares. Tiene que haber un commitment muy importante. Y después hay otro componente de la empresa familiar, que es el legado. Que también son componentes que, como ven, no surgen de... Yo soy contador, estoy un enamorado de mi carrera y de todo lo que vemos en ciencias económicas. Pero no son cosas que surgen de nuestras disciplinas tradicionales. ¿A qué llamo legado? Hay un pensador contemporáneo muerto hace poco tiempo, se llamó Derrida, un filósofo, de una lectura muy difícil, tipo complicado para que uno pueda leerlo. Yo con estos trabajos que estoy haciendo, con esto que estoy escribiendo, y sobre todo después de tantos años de trabajar con Santiago Kodaslov, modifiqué muchas cosas. Una de ellas es, yo antes para abordar a un autor entendía que tenía que ver el libro completo. Era una suerte así de cuestión dogmática, tengo que empezar por el capítulo 1 y terminar. Hoy no, hoy me permito, porque aprendí mucho sobre todo de Santiago, de entrar y salir de un autor. Entonces un autor como Derrida, que es muy complejo desde el punto de vista filosófico, yo no soy un especialista en Derrida, pero he tomado algunos trabajos de él. Este ensayo que yo vengo construyendo es un ensayo que toma material de la literatura, de la filosofía, de ciencias económicas, de la psicología, mucho de la literatura y, por supuesto, mis memorias fragmentadas, experiencias mías que, por otro lado, no digo que hayan sucedido así, sino que son mi versión, digamos así, creativa, a través de alguna suerte de habilidad narrativa, para ponerle ficción a mis recuerdos. Porque no necesariamente cuando uno escribe, que es algo maravilloso, porque cuando uno escribe se siente muy solo, tiene una libertad enorme, ahí no hay pudor, pero también tiene toda la libertad de la creación. Entonces cuando yo recuerdo cosas, no estoy firmando un compromiso de que estoy recordando lo que sucedió, porque además no estoy muy seguro de que lo que sucedió haya sucedido. Lo que sí puedo asegurar es que esa es mi ficción, esa es mi versión y eso es lo que yo recuerdo. El legado. Derrida tiene un ensayo maravilloso acerca del legado. El legado para Derrida determina la identidad. Es decir, para él, y yo lo comparto, no a ese extremo, yo comparto que en cada uno de nosotros hay un legado irrenunciable. Hablamos acá del legado familiar, él además habla del legado en la parte filosófica. Nosotros tenemos un legado, nosotros inevitablemente tenemos sobre nuestras espaldas el peso y la posibilidad de algo que nació con nosotros y que tiene que ver con el legado que recibimos fundamentalmente de nuestra familia y de nuestros padres. No únicamente, pero fundamentalmente. En la empresa familiar esto es importantísimo. En la empresa familiar esto es importantísimo. Muchas veces el legado destruye la empresa familiar, porque es entendido de una manera que es paralizante. Muchas veces, por el contrario, el legado, cuando es tratado, como voy a sugerir ahora, adecuadamente puede ser una fuente de vitalidad importante. Según Derrida, hay varias maneras, hay varias cosas que uno puede hacer con su legado. Una, en un extremo, es someterse al legado. Es decir, este es el legado, yo entonces hago exactamente esto. Y esto no son decisiones racionales, estos son comportamientos, estas son, digamos, actividades cotidianas, estos son la forma como uno se relaciona con los demás. El legado determina comportamientos muy amplios. Entonces, una de las maneras es someterse. La verdad que no, parecería que esta no es la manera, evidentemente esto estaría quitándole vitalidad a aquel que está recibiendo el legado. En el extremo contrario estaría quienes niegan la importancia del legado.
aquellos a quienes dicen, no, yo no tengo ningún legado, yo me manejo en forma totalmente independiente, desde la posición de realidad que comparto, tampoco es cierto, porque el legado existe. ¿Qué es lo que verdaderamente es interesante, que yo creo que puede ser un componente? No estoy dando una lista de los elementos necesarios para una empresa familiar o para una familia empresarial. Estoy compartiendo con ustedes este ensayo que vengo realizando en estos 2 últimos años, que ya les digo, tiene el carácter de ensayo. Así que mis afirmaciones no tienen ningún carácter pontificial, simplemente son preguntas más que respuestas, como diría Coelho. Lo ideal es que el legado sea recibido, lo que yo denomino con rebeldía, digamos. Un legado fructífero es aquel que no somete, sino que genera en primera instancia un enfrentamiento crítico. Yo creo que los problemas o las discusiones que he tenido con mi padre y que sigo teniendo con mis hijos tienen un grado a veces de virulencia que no las he tenido con otras personas. La verdad es que yo estoy muy orgulloso de haberme peleado tanto con mi padre. Y estoy muy orgulloso. Aquello me dolía bastante porque es muy difícil enfrentarse con el legado. Y hoy me duele mucho seguir peleándome con mis hijos. Peleándome en el sentido cariñoso del término. Peleándome en el mejor sentido paternal, pero peleándome. Sí, cosa que afortunadamente, y ahora voy a la situación actual, se ha visto muy atenuada porque yo creo, y no me acerco para nada a aquellos que afirman lo de la tercera generación, yo creo que la posibilidad de subsistencia de todas las corporaciones, incluyendo las empresas familiares, es poder encarar el desafío de la sucesión. La sucesión no significa que uno se va a morir, ¿no es cierto? Porque la sucesión no tiene que ver solamente con una generación y la posterior. La sucesión es un proceso que se da en todas las empresas, a donde de pronto hay reemplazos, bueno, las corporaciones, hay reemplazos por diferentes motivos, y si no está preparado el campo para lo que suceda después, y en las empresas familiares hay una sensibilidad muy importante a este tema. De ahí que muchas veces, efectivamente, la sucesión termina con la empresa familiar, pero eso entre la primera y la segunda, entre la segunda y la tercera. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo en esto, con un enorme acompañamiento de mi mujer, que ella estuvo en la empresa durante mucho tiempo. En un momento nosotros vendimos el 51% de la empresa del grupo Bember, a Visa, y después la volvimos a comprarlo. En ese momento mi mujer se retiró de la empresa, tiene un jardín maravilloso y tiene otras tareas, pero obviamente es inevitable que en una empresa familiar, a donde previamente hay una familia empresaria, si hay una madre, peso tiene, no cabe ninguna duda, y si hay un matrimonio que se ha podido mantener gracias a un enorme sacrificio personal, después de 50 años, esta señora sigue teniendo mucho peso, demasiado, pero bueno. Y después el tema de los hijos, es decir, la relación con los hijos. No hay manera y vuelvo al tema del legado, de que la empresa subsista si no hay un cuestionamiento severo al legado. Si hay un sometimiento al legado, es imposible que la empresa subsista. Si por el contrario hay una negación del legado, es imposible. Con eso hay que trabajar, con eso hay que operar, con eso hay que funcionar. Siempre me costó mucho delegar, siempre me costó muchísimo delegar. Me acuerdo cuando me echaron de la universidad, Jorge Elkin, cuando se echaron de la UAS, Jorge Elkin me dijo, ahora te vas a fundir, porque te vas a dedicar solamente a la empresa. Yo dedicaba la mitad del tiempo a la universidad, estaba en el Consejo Superior. No, que me estoy hablando pavadas. No, antes, cuando me echaron pero estaba trabajando mucho, como siempre, en la universidad. Y bueno, entonces es un proceso en el que realmente uno tiene que hacer pasar de un liderazgo ya afortunadamente democrático a un coaching y a un acompañamiento en los aciertos y en los errores. Otro componente imprescindible en la empresa familiar es lo que yo llamo el gobierno corporativo.
Es decir, la empresa familiar tiene un desafío enorme de asumir la mejor profesionalización. Porque sea una empresa familiar no significa que no deba ser manejada profesionalmente. Yo creo que hay un momento determinado, y no quiero en este aspecto embarcarme con generalizaciones, hay un momento determinado que el crecimiento de la empresa necesariamente impone la existencia de un gobierno corporativo. ¿A qué llamo gobierno corporativo? En este tema que yo estoy tanto con el modelo del Premio Nacional de la Calidad, tenemos definiciones claras con esto. Gobierno corporativo significa que están los miembros de la familia, pero con roles claros, con responsabilidades claras, y que además inevitablemente tiene que haber un muy buen equipo gerencial. Tiene que haber un equipo gerencial que por el otro lado hay que construirlo también. Yo estoy en contra en general de los procesos de los headhunters que salen a buscar a alguien de un determinado perfil. Yo por el contrario creo, y el resultado ha sido bueno, que nuestra empresa tiene que digamos, tenemos un número muy importante de egresados, muchos de ciencias económicas, muchas mujeres y algunos ingenieros que vamos a hacer. Tenemos algunos abogados, pero es imprescindible. Y además ya estamos muy avanzados, esto ya se ha instalado en nuestra empresa, con mucho esfuerzo y con mucho esfuerzo personal, para que los miembros de la familia no estén en la línea. Trabajan muchísimo, pero la línea es responsabilidad de profesionales. Ahora, por ejemplo, estamos incorporando en TASA, hemos incorporado un nuevo gerente general, un chico de 40 años, y ahí está uno de mis hijos, el más chico, más pequeño, cumple 40 años, que hace una suerte de acompañamiento y de coaching, pero respetando rigurosamente la presencia de todo el equipo gerencial. Estos son, no sé si ahora ya estamos terminando, ¿no? Para que haya algunas preguntas. Estos son algunos de los componentes. Les cuento un poco en qué estamos hoy, qué es lo que estamos haciendo hoy. Como digo, yo siempre he compartido y soy un enamorado de la tarea académica. Debo decirles con franqueza que después de mucho trabajo, sobre todo en la UBA, con cursos muy numerosos, yo era titular y tenía 20 adjuntos, y la totalidad de la cátedra tenía 2000 alumnos. Ahí es cuando escribimos el último libro, el de las organizaciones, el de las organizaciones, que publica Paidós. Después, sinceramente, como que a mí la verdad que he sentido desde el primer momento de llegar a la Universidad de Lomas muchas ganas de ir a fondo con algunas cuestiones que son conceptuales y demás. A mí me defraudó mucho mi pasaje por el Consejo Superior de la universidad. Nos habían echado de la universidad, yo estuve a punto de irme del país, y bueno, vuelve a la democracia y asume Delich como rector interventor. Bueno, el mismo día que asume Delich, que lo hizo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, yo fui al acto, yo estaba fuera de la facultad, esto fue en el 83, 84, y a mí me echaron en el 70, hacía 10 años que estaba fuera de la universidad. Yo fui como si no me hubieran echado. Fui ese mismo día, me presenté allí, y de ahí, cuando terminó Delich de asumir, lo nombra Shuberov como decano interventor, y Shuberov me dice, teníamos una amistad de toda la vida, y me dice, vamos a la facultad. Y ahí fui a la facultad y llegué y nos pusimos a trabajar con Carlos García, con Jorge Martínez García, claro, Jorge Martínez, exactamente. Y volvemos a la facultad y me pongo a trabajar como si no hubieran pasado esos 10 años. En ese momento sí, me entusiasmo mucho, y efectivamente yo creo que la empresa anduvo mejor que nunca porque trabajé muchísimo para la universidad. Armamos un ciclo, teníamos que seguir las clases, todo el despelote después la revisión de los concursos, que hicimos con mucha dignidad, con total franqueza, después de lo que había sucedido. Y bueno, después entonces me nombra Shuberov asociado a cargo de una de las cátedras. Me nombré asociado interino a cargo de una de las cátedras. Y bueno, después gano mi concurso como titular, y bueno, y ahí se regulariza la universidad, termina la intervención de Delich y elegimos cada uno de los claustros a su representante.
A mí me eligen como representante del cuerpo de los docentes de económicas, e inmediatamente en la asamblea universitaria me eligen para el Consejo Superior. Y voy con muchísimo entusiasmo, voy con un entusiasmo. Íbamos a hacer una universidad realmente como la que nos habían destruido. Y no nos fue muy bien. La verdad que no nos fue muy bien. No nos fue muy bien. Oscar falleció, como ustedes saben. Se dejó enganchar mucho por cuestiones de política burocrática, había enfrentamientos políticos dentro del partido, la línea nacional, Renovación y Cambio, la coordinadora, por un lado. Y la universidad también, lamentablemente nos perdimos una gran oportunidad de la que yo creo que todavía hoy la universidad, por eso estoy tan contento con lo que veo aquí. Yo quiero muchísimo a la Universidad de Buenos Aires, ha sido para mí el trampolín para ascender desde un punto de vista intelectual, humano. Yo venía cuando llegué a la facultad con una experiencia mística por un montón de razones personales y me encuentro allí con un conjunto de compañeros, algunos de los cuales mencionaba él recién, con el Valero muy abierto, comunistas, pero ya hablábamos antes con el decano criticando yo a los montoneros. Aquella universidad había marxistas, pero estaban los troscos, estaban los de la Fede, teníamos profesores como Silvio Frondizi, realmente hacíamos jornadas internacionales que venían los Paul Barán, los mejores pensadores internacionales. Queríamos reeditar esa universidad y no lo hicimos. No lo hicimos, así que mi mandato era por 4 años y yo a los 3 años no podía renunciar, porque habíamos armado la lista de profesores para ganar la elección con un componente, si el que me seguía a mí, si yo renunciaba, era un facho total. Así que el último año, muy enfrentado con Oscar, a quien yo no estaba de acuerdo con las cosas que pasaban en ese momento, y bueno, y volví a mi cátedra. Terminé ese mandato y volví a mi cátedra, pero me quedó un mal sabor de esa experiencia universitaria. Hoy estoy colaborando mucho con la facultad. Nosotros yo como profesor titular consulto tengo las libertades de poder armar algo académicamente sin asumir grandes responsabilidades. Armamos una cátedra en el MBA, más en el máster, que comparto con Alberto Abad, que no sé si recuerdan el número de la FIP, con Eduardo Becher, que es número 1 de BDO, se está retirando, y con Miguel Cosusó, que es el presidente de Unilever. Así que le dedico algún tiempo a esto, siempre tenemos alguna otra tarea dentro de la facultad, pero estoy muy contento con el nuevo edificio. No tenemos el campus que tiene la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, he visto recién el lugar, este parque tan lindo que están aquí, el nuestro es mucho más modesto, pero tenemos un lindo edificio, que lo habrán visto y conocido. Estoy además encantado por la limpieza de los pasillos de Loma, por el orden que he visto en la facultad. En este edificio también, hoy la facultad es así. Y por el otro lado, bueno, todo esto, sobre todo esta presidencia de esta institución, que me llena de satisfacción, porque realmente una institución muy seria, empresaria, ahí no hay lobby, ahí realmente la tarea es lograr que nuestras empresas sean más competitivas utilizando los mejores recursos desde un punto de vista de gestión, que yo sintetizaría como la plataforma, como el modelo del premio. Hay quien dice, y yo estoy seguro que es así, que son mis hijos quienes están atrás de todo esto para que yo tenga. Yo creo que acá Lomas le han pedido engancharlo para que dé una conferencia, para que yo joda menos en la empresa. No, yo tengo hoy, sigo teniendo un desafío muy grande, pero afortunadamente no estoy en la línea, aprendí a trabajar de presidente. Nosotros tenemos 3 actividades, hoy con esto termino. Una es TASA, que originalmente era Expreso Ader cuando mi viejo manejaba el camión, después fue Expreso Ader SRL, después fue Transportes Ader Sociedad Anónima, después fue Transportes Ader, sí, Sociedad Anónima, y después fue TASA, que es Transportes Ader Sociedad Anónima, Logística. Es una empresa líder en esto, manejamos el stock de grandes corporaciones, nuestros clientes son Macisa, Kraft, Unilever. Esta empresa, acabamos de construir el mejor centro logístico que tiene el país frente al Parque Industrial de Pilar,
a donde tomamos toda la operación logística de Unilever, la parte de alimentos, tiene 40.000 metros cuadrados, tiene certificación LEED, el primer depósito en la región que tiene certificación LEED. Certificación LEED significa, en su traducción al castellano, que es sustentable desde un punto de vista energético y ecológico. Ejemplo, el agua caliente que se utiliza para, pues tiene por supuesto vestuarios, hay una cantidad importante de personas trabajando allí, es aprovechando la energía solar, no con paneles, sino con una tecnología mucho más moderna, porque no generamos energía, sino que calentamos agua. La iluminación es una iluminación de tal manera que con un sistema especial de techos se trabaja durante todo el día con iluminación natural. A la noche son 40.000 metros, ahí se trabaja 24 horas por día. 40.000 metros son 4 manzanas. Y hay todo un sistema de manera tal que se van apagando y prendiendo las luces según los lugares a donde estamos trabajando. Hemos hecho un tratamiento de aguas que significa resolver problemas de inundación que se producían en los terrenos vacíos, y hacemos con relación a esto también un aprovechamiento muy importante del agua. Todo el agua que se utiliza no bebible es agua de lluvia, que almacenamos de una manera especial y consecuentemente. Bueno, estos son algunos de los aspectos que caracterizan este centro de estudios. TASA tiene esto, sigue teniendo esta ubicación allí sobre la Panamericana en Escobar, tenemos operaciones con Quilmes, en fin, con pocas empresas, pero le hacemos operaciones complejas a cada uno de ellos. La segunda pata nuestra, en esto está mi hijo menor, dedicado, hay un equipo gerencial, pero hay una presencia familiar, que es el menor de mis hijos. El otro tema es esta inversión inmobiliaria financiera, que es otro negocio, porque TASA hace operaciones y cobra por las operaciones. El otro es un negocio inmobiliario financiero. Hicimos una inversión ahí de 24 millones de dólares, tenemos un contrato con Unilever por 10 años, lo hemos hecho en parte con recursos propios y en parte con recursos de bancos que nos acompañan. Y el tercero es una sociedad nueva que hemos hecho con el grupo Bagó, que se llama DT, no sé si habrán visto por ahí los camiones, DT, D de Disprofarma, T de TASA. Es una sociedad en la que tenemos nosotros el 50% y el 50% del grupo Bagó. Yo soy el presidente, Sebastián Bagó es el vicepresidente. Y es, a diferencia de TASA, que hace lo que nosotros llamamos logística pesada, porque son logísticas de grandes volúmenes, particularmente para el consumo masivo. En Maciza nosotros cargamos 30 camiones de 25 toneladas todos los días. Esto, en cambio, son unidades más pequeñas que distribuyen fundamentalmente medicamentos. Ahí es a donde en algunos casos con un solo camioncito llevan dos custodios, porque el valor allí corta la carga por el valor de la mercadería y no por el volumen. Ahí está, bueno, en el segundo tema, el de la construcción, está otro de mis hijos, y en el tema de DT está el esposo de mi hija, y mi hija está un poco, como ella es egresada del diploma de honor de la Facultad de Psicología de la UBA, está colaborando mucho con el tema de recursos humanos, pero ninguno de ellos está en la línea. El esposo de mi hija sí, pero los demás no están en la línea. Y yo estoy ahí acompañando, soy presidente de las 3 empresas, que es un lindo laburo, si eso permite que no estés en la línea. Lo que hoy, hace un rato, antes de venir para acá, tuvimos una reunión con uno de mis hijos y con un competidor, colega, y me decía lo que cuesta esto. Sí, es un trabajo que exige, como decía, commitment y un full time de 24 horas por día, 365 días del año. Cuando no estás en la línea todo es más lindo, entonces uno puede compartir momentos tan cálidos y agradables como este. Eso es todo. El relato desde el corazón, ¿no es cierto? Qué lindo contar las cosas desde la experiencia personal. Tenemos algunas inquietudes. Dice, en su experiencia,
¿qué les recomienda a los ejecutivos de las empresas familiares jóvenes para que cambien con el modelo tradicional de la empresa familiar? Qué interesante. Primero, yo admiro, viajamos mucho con mi mujer, incluso en económicas, cuando esta hora de la noche, muchos de ustedes que han trabajado durante el día, que tienen su familia, siguen, esto es algo maravilloso que a uno lo llena verdaderamente de energía, ¿no? Yo los felicito y vamos a tratar de hacerla corta. Yo puedo, estoy descansado, me dormí una siesta bárbara. Así que estoy con máquina para rato, pero ustedes no. Yo creo que, y esto es un tema tan interesante para esta charla, hay una oportunidad enorme para los egresados de ciencias económicas en las empresas familiares. Hay una oportunidad enorme, pero hay mucho que aprender. Hay que entender, como traté de sugerirlo antes, la problemática de la empresa familiar. Hay que entender la problemática de la empresa familiar. Yo podría estar hablando bastante más tiempo de la problemática de la empresa familiar. Hay un montón de temas que son los personajes de la empresa familiar. El egresado de ciencias económicas es imprescindible en la empresa familiar. Imprescindible. Cuando la empresa crece, digo, cuando es muy chiquitita nos vamos arreglando como podemos. Pero cuando la empresa crece, es imprescindible el egresado de ciencias económicas. Es imprescindible alguien que tenga en claro que hay una relación entre costos y precios que no puede desatenderse. Hay alguien que tiene que entender claramente cómo se consigue dinero recurriendo a las fuentes normales de financiamiento, pero cómo esto te puede fundir o puede ser la palanca del crecimiento. El egresado de ciencias económicas es imprescindible para hacer una buena liquidación del sueldo, no sea cosa que nos pase como a los gendarmes, ¿no es cierto? Es imprescindible. Pero el tema es, y vuelvo sobre algo que yo decía antes, es dejar la rigidez de lado. Tiene que ser alguien con una cintura enorme, porque en la empresa familiar, para que ande, hace falta mucha cintura. No vamos a pedir un Messi, pero hace falta una comprensión y una capacidad de aprendizaje de la problemática de esa empresa familiar. Tiene que ser alguien, yo diría, con una sensibilidad especial para lo social. No tiene que ser, con todo el respeto que me merece, un muchacho simplemente de la partida doble. No tiene que ser un fanático de las finanzas y desde ahí mirar todo, ni alguno que se la pase viendo cómo caga la FIP. No. Tiene que ser alguien que sepa de hacer todas estas cosas que decíamos. Cuando digo que haga la FIP, nosotros no tenemos un solo personal en negro. Realmente somos, por un montón de circunstancias, por incluso la historia y esta asociación que tuvimos desde siempre con corporaciones importantes, somos contribuyentes y no toleramos ningún tipo. Por supuesto que utilizamos todos los argumentos para pagar la menor cantidad de impuestos posibles, pero nadie que trabaje en TAS está en negro. Yo creo que aquel que tiene un personal en negro es un criminal, porque tener una persona en negro significa que la familia de ese señor no tiene protección médica, por ejemplo. En un país como este, no tener protección médica es gravísimo. Pero bueno, volviendo a lo que decía, el egresado de económicas tiene una oportunidad enorme. Yo creo, lo charlaba justamente con Manguish, con el egresado de Lomas, una persona brillante. Como a ellos ahora le han dado la categoría de Universidad de San Isidro, me consultaba un poco y además me invitaba. Yo le decía, esta mañana le decía, vos estás hoy en un momento como cuando nosotros empezamos en Lomas, que había que hacer una universidad. Él terminó siendo presidente del centro de estudiantes, él ahora tiene la responsabilidad de hacer la universidad. Y yo le decía, una especialización dentro de económica es las empresas familiares, porque no creo, el otro día lo conversábamos con la señorita, yo le preguntaba si en Lomas había alguna materia, y me decía, bueno, que obviamente en recursos humanos el tema se toca. Yo creo que es una especialidad importantísima, acerca de la que no hay mucho escrito. Hay mucho para, te diría, para experimentar, para ver lo que está pasando en las empresas familiares. La empresa familiar en Argentina es un laboratorio magnífico, porque hay empresas familiares que andan muy bien, y es un ámbito en el que generalmente hay una apertura. Es muy difícil que no haya la posibilidad de abrirla
a jóvenes universitarios. Así que yo diría que, no sé si contesta la pregunta, que hay una gran oportunidad en las empresas familiares para los egresados de económicas, pero es un desafío sui generis, es un desafío que se necesita, como volvería a decir, mucha artesanía, mucha capacidad, digamos, de entender lo que sucede y de vincularse bien socialmente. Muy bien. Acá hay una pregunta que me parece que está muy vinculada con la primera sucesión, ¿no es cierto? Que quizás sea la más traumática o no. Dice, con respecto a la sucesión, tengo entendido que es uno de los aspectos más críticos de las pymes familiares. ¿Cómo explicaría la incorporación entonces de la segunda generación empresaria? Y complementa la pregunta con el tema de la profesionalización. ¿Qué ocurre si no todos tienen esa vocación empresaria, ¿no? Ajá, claro, bueno, déjame empezar por lo último. Dale. Puede suceder. Digamos, que haya una familia empresaria no significa que todos tengan vocación empresaria. En realidad es casi excepcional que todos tengan vocación empresaria. Yo tuve esa desgracia, digamos así, que los tres tienen vocación empresaria y tienen ganas de hacer. Y fíjate vos, Paula, que es egresada del Nacional Buenos Aires, tiene un posgrado en clínica. Nosotros tenemos mucho respeto por el psicoanálisis. Ella estuvo ejerciendo como terapeuta durante un tiempo y después por determinadas circunstancias, a lo mejor porque se separó de su primer marido, no sé, se metió en la empresa y hoy es una empresaria, naturalmente respetando la diferencia de género, porque una madre de 3 hijos varones que tiene la posibilidad de dedicarle tiempo a sus hijos, necesita más tiempo para esto que los varones, que mis hijos varones, que también tienen hijos grandes y que consecuentemente tienen un rol que, si bien le dedican mucho tiempo a su familia, no es tanto como el que necesita dedicarle a mi hijo. Ahora, podría ser que no, podría ser que alguno de los miembros de la familia no. Yo tengo 8 nietos, no sé cómo va a suceder esto, tengo mucha confianza en que todos sigan andando muy bien, pero es muy probable de que conozco casos de familias, de empresas familiares muy exitosas y que no todos los miembros de la familia necesariamente están en él. Y vuelvo a entonces el tema entre la primera y la segunda generación. A lo mejor ese es el desafío más importante contra lo que surgiría de aquellos que dicen que es la tercera. Porque el peso del fundador es un peso muy importante. En mi caso, yo tengo escrito que yo fundé la empresa con mi padre en el año 36, 4 años antes de haber nacido, por el tipo de vínculo que tuvimos. Pero el fundador fui yo. Y es un quilombo reemplazarme a mí en la empresa. Se la están bancando mis hijos. Y yo estoy ayudando. Pero el reemplazo de la primera generación, cuando sobre todo afortunadamente tuvimos éxito, no es fácil. Y sobre todo, y esto me omití decirlo y es muy importante cuando hablé del legado. Esto tal vez es lo más importante que no lo dije. El legado es un peso para el que lo recibe, no para el que lo da. El legado, como decíamos, es inevitable y existe. Pero no es un problema para el que lo da, porque incluso uno no lo da. Es como automático, como natural que uno lo transmita. El problema es para quienes lo reciben. Y hay algunos legados muy pesados. Y esos legados exigen verdaderamente... Jorge Hambre es un especialista en empresas de familia y cuando yo comparto con él alguna mesa redonda, yo hablo de la necesaria rebeldía contra él. No le gusta la palabra rebeldía, bueno, puede utilizarse otra. Pero el enfrentamiento con el legado es muy difícil porque el peso del legado es muy importante. Y hay legados que son muy pesados. Bueno, creo que vos en algún momento delineaste muy bien el tema del gobierno corporativo. Acá hay una pregunta, bueno, primero desde luego te agradecen y te felicitan por tu disertación y te piden tu opinión respecto al funcionamiento de los directorios de las empresas familiares en Argentina, ¿no? Es imprescindible, digamos, que haya un directorio. Nosotros tenemos una ventaja muy grande en Argentina, tenemos muchas ventajas. Venir a la Universidad de Lomas muestra que este es un país potente, porque finalmente ayer, hace 40 años, cuando recién nos tomamos el tren, fue ayer, y ver lo que es esta universidad hoy muestra la potencia del país.
Nosotros tenemos algo muy importante que es la legislación positiva en materia de derecho comercial. El primer libro que yo escribí, lo escribí con Klicksberg, que hoy está muy en boga por todo el tema de responsabilidad social, y con Kutnowski, que vos antes mencionabas. Y yo escribí la parte de sociedades anónimas. La sociedad anónima tiene una estructura muy interesante para la empresa familiar, porque diferencia claramente los accionistas, está la figura del síndico, que de alguna manera representa a los accionistas, y están los directores. La empresa familiar, cuando crece, inevitablemente termina en la forma de sociedad anónima. Y yo creo efectivamente que es muy importante que haya un directorio que funcione como tal. No es fácil. Nosotros habíamos logrado instalar el directorio, después hubo un cambio en la gerencia general y otra vez no está funcionando el directorio como debiera funcionar. Pero yo creo que es muy importante, y es más, yo creo que es muy importante desde un punto de vista de los intereses corporativos la presencia de algún director independiente, alguna persona que pueda ser miembro del directorio, que no pertenezca a la familia, que tampoco esté en la línea, que tiene que tener un perfil, que tiene que tener un perfil que entienda las empresas familiares, fundamentalmente, porque el rol de él también tiene que ver con lograr esta suerte de equilibrio inestable que se da inevitablemente en las empresas familiares y en las corporaciones, porque en las corporaciones también hay equilibrios inestables. No puedo dejar pasar la oportunidad de hacerte una consulta y apelando a la casuística, ¿no? Casuística que a veces demuestra que, bueno, desmistifica de pronto que la empresa familiar es sinónimo de empresa chica, ¿no? Claro. Ahora, estas últimas 2 décadas tan tumultuosas en Argentina, ¿no? De ciclos tan violentos, han ocurrido cosas particulares con algunas empresas familiares muy emblemáticas. No te doy la opinión sobre cada una de ellas, sino en términos generales que pasan. Hablaste de Bember, uno asocia a Bember y Quilmes, sí, y se desprenden. Sí. Y pienso en el grupo Fortabat, sí, y se desprenden de Loma Negra. Y se me ocurre en un momento la audacia del grupo Pérez Compán con el Banco Río, y se desprende el Banco Río, y luego algo tan importante como era una petrolera, ¿no es cierto?, privada, nacional. Bueno, toman en parte a Molinos, pero también ahí está el desprendimiento por parte de Bon. También la contracara podría ser Arcor con Pagani, pero ¿qué pasa con esas? No, fíjate vos. A ver. Casi todos los ejemplos que mencionaste, creo que excepto el de la cementera, vendieron una empresa, pero siguieron funcionando. Es decir, el grupo Bember, que realmente ha sido un grupo de mucho éxito, sigue siendo un grupo de mucho éxito. Lo que pasa es que, bueno, se vendió la empresa por determinadas circunstancias, pero sin embargo Carlos Míguez, Diego Míguez siguen muy activos en el mundo de los negocios. Y ellos son los Bember en serio, porque ellos son los hijos de María Luisa Bember. La familia, el grupo Bember creo que tenía, por ejemplo, en Quilmes como 50 participantes. Era un grupo muy numeroso, muchas generaciones, varias ramas. Pero bueno, se vende la empresa, pero la actividad sigue funcionando. Pérez Compán vende el Banco Río, ¿no es cierto? Y Peconi se queda con Molinos de pronto. Claro, después, es decir, que el tema de la identificación con la empresa, eso no es necesario. Claro, no, eso desde ya. Nosotros, ya te digo, por ejemplo, DT es una empresa nueva. Nosotros vendimos en el año 94 el 51% de la empresa Visa, que era la holding controlada por el grupo Bember, después la volvimos a comprar. Tuvimos UTES con algún jugador internacional que después la compramos. Teníamos una participación del 15% en Plaza Logística, de la empresa esta, y tenés un ejemplo muy cercano, inmobiliaria financiera, quisimos comprar el 100%, no pudimos juntar 10 millones de dólares hace 4 años para poder comprarlo, vendimos y nos quedó eso, y ahora acabamos de invertir 24 millones de dólares en algo que sinceramente es muchísimo más importante, pero vendimos y ahora invertimos y compramos. Pero yo estoy convencido que nosotros, que mi empresa, que nuestro grupo familiar va a seguir y bueno, y a lo mejor, como te digo, vendimos en un momento el 51%, pero la empresa familiar siguió.
Y los ejemplos que me está dando, creo que menos el de Fortabat, los demás se han vendieron, reorientado, digamos. Digo, porque el espíritu empresario existe, canalizado a través de otras actividades. Hoy le decía, estábamos almorzando con mi mujer y por una determinada circunstancia le decía, la verdad es que yo hoy no estoy en la línea, pero me gusta mucho la línea. Yo tuve que, antes de venir acá, una tarea empresaria con uno de mis hijos que, bueno, necesitó que yo lo acompañara y le decía, ¿cómo me gusta la tarea empresaria? Lo que pasa es que también me gusta lo que estoy escribiendo, también me gusta viajar mucho, también me gusta el placer de no estar en la línea. Ser empresario no se improvisa. Ser empresario es realmente una tarea maravillosa. Cuando uno entiende que ser empresario es invertir, crear valor, dar trabajo, innovar, crear. La nuestra es una historia de 50 años de inventos permanentes. Fíjense esto último, o estas dos últimas cosas. Por un lado, esta alianza con el grupo de Vago. Ellos decidieron no tercerizar la logística porque no confiaban en los operadores locales, no confiaban en Andreani, por ejemplo, entonces no querían tercerizar. Y bueno, logramos un acercamiento en primer lugar desde un punto de vista de confianza y en lugar de tercerizar creamos una empresa nueva que, digamos, toma esa operación logística que tiene una envergadura que justifica crear una empresa nueva. Y la otra creatividad es esto de esta inversión. Que nosotros, ¿por qué ganamos ese bid, esa licitación internacional? Competimos con algunos jugadores internacionales. ¿Por qué? Primero porque como somos de logística supimos elegir el terreno que cumplía con la ecuación de ser bastante barato y de estar ubicado logísticamente en el lugar correcto. Y en segundo lugar, porque cuando decidimos, porque además ganamos por precio, es porque utilizamos un criterio que no es del mundo de la finanza. Nosotros no calculamos a estas cuestiones que en finanzas aprendemos y enseñamos, de las tasas de retorno. Nosotros hicimos el análisis de un negocio de capitalización. Entonces no nos interesaba, porque no era lo que necesitábamos y lo que aspirábamos, a generar fondos en los primeros 5 años. Los primeros 5 años únicamente nosotros nos interesó poder recaudar aquello para terminar totalmente con el endeudamiento. ¿Por qué? Porque el cálculo fue que a los 5 años ese monstruo va a ser totalmente nuestro. Y ahí no le dimos ninguna importancia a la moneda. Ahí no hicimos un cálculo. En finanzas todo pasa por el análisis de la moneda. Y nosotros no hacemos esa cuenta. Ninguno de nosotros tiene, no sé si lamentablemente o afortunadamente, vocación de especuladores financieros. Yo nunca compré una acción. Las acciones son las de mis empresas, afortunadamente. Pero nunca fue. Y yo no soy de andar colocando dinero y fijarme. No me interesa, no siento placer por ese dinero que, no sé. No. Para mí la satisfacción es conseguir un cliente nuevo, que por supuesto sea rentable, poder contratar gente, poder hacer operaciones dentro del scope de la logística lo más distintas posibles. Entonces, verdaderamente es una manera distinta de entender el mundo de los negocios, ¿cierto? Querido Jorge, hablábamos de la semilla, ¿no? Vos fuiste decano organizador, ¿no? Después vinieron sinsabores, también pasó en la UBA, nos pasó a muchos en la UBA, pero de todos modos, ¿pero qué? Dar país al país, pero después la semilla está fuerte, y acá lo ves en Lomas, también lo vemos en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, y vos has participado muy activamente de todo ese proceso, ¿no? En la organización de esta familia, porque esto también es una empresa familiar, porque nos moviliza el afecto. Yo lo escuchaba hoy al decano, y además me contaba la señorita con mucho orgullo que eran hoy la facultad, con razón me corrigió el decano cuando dije que está manejada por gente de Loma. Bueno, está conducida, está dirigida, ¿está bien así? Por gente de Loma. Pero cuando yo estuve en el discurso, cuando abrió la jornada, muy contento, se refería a que los que estamos desde el principio, mirá si no hay un reemplazo generacional. Absolutamente, y una sucesión, sí, claro que sí. así.
Está bien, no se llamará empresa familiar, pero se le parece bastante. Se le parece mucho. Para colmo, parece que son todos más o menos desde los orígenes, y bueno, finalmente... Es así. Y es el decano siempre habla de la contención. Acá hay mucha contención, y una familia es contención, a la cual nos faltan las peleas, sí, nos faltan las divergencias, ¿no es cierto? Para no, y bienvenido sea, ¿no? Porque es la diversidad. Si no hubiese pelea en este sentido, ¿no es cierto? Esta universidad no sería universidad y no tendría la riqueza que tiene. Seguro que tiene que haber aquí mucha pelea permanente. Jorge, muchísimas gracias. Una gran alegría.